Hola, buenas tardes. Soy la profesora Oriel. Hoy vamos a tener lo que es la segunda clase de Sociología de la Educación. Eh, Vamos a continuar con lo que es con lo que es la unidad 1 de Construcción Social de la Realidad. Eh, Vamos a pasar a compartir pantalla para, bueno, que se vea mejor. Lo que es, vamos a trabajar con los autores como Gramsci, Catherine Walsh y Griggs Mills. Bueno, Gramsci es un sociólogo, filósofo, teórico marxista italiano, así que por eso vamos a ver algunas palabras, tales como estructura, superestructura, la parte económica, en relación a lo social, ¿sí? Que va a tomar desde ahí, desde las ideas de Marx. Bueno, nos introduce con la categoría de bloque histórico. El bloque histórico él nos trae para relacionar lo que es la superestructura con la estructura, ¿sí? En donde allí se va a, en lo que es esta relación se va a producir lo que es la hegemonía, ¿sí? La hegemonía de la clase dominante sobre lo que son las estructuras de la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que en las condiciones materiales, que estas condiciones materiales, ¿sí? De las relaciones superestructura-estructura, digamos, va a haber una formación económico-social y en estas condiciones materiales van a corresponder, mejor dicho, estas condiciones materiales van a corresponder a ciertas formas organizativas e ideológicas. ¿Sí? Vamos a entender ideología por aquellas percepciones que tenemos de nosotros mismos, digamos, de la realidad, que tiene cada uno de la realidad en su posición, en la posición que se encuentra dentro de la misma. Ahora vamos a ver este bloque histórico en algo gráfico, ¿sí? Como es esta pirámide. Lo cual la superestructura va a estar acá arriba, ¿sí? Que pertenecería a la superestructura sería lo que es la sociedad política o aparato de Estado. Allí se van a encontrar los fenómenos ideológicos. Esto va a estar arriba. En el medio, bueno, va a estar lo que es la sociedad civil o estado ético, y la estructura va a estar situada por debajo. ¿Sí? La estructura, ¿cuál va a ser? Va a ser la base material de la sociedad y los modos de producción. Aquí en los modos de producción, que van a ser las relaciones sociales de producción y las fuerzas de producción, va a ser donde se va a encontrar el conflicto, ¿sí? El cambio, donde van a estar las luchas, por ejemplo, de clase. Por lo tanto, ¿sí? Y bueno, y Gramsci, como bien dijimos, la hegemonía de la clase dominante se va a encontrar, se va a constituir, porque la hegemonía es algo que se constituye a nivel social, se va a constituir en la sociedad civil. ¿Dónde está la flechita? En la sociedad civil. ¿Sí? Cualquiera podría pensar que se constituye en la parte político-jurídico, lo que sería la superestructura, pero no, se constituye en la sociedad civil. Para esto, para que podamos entender mejor cómo se constituye o cómo se constituye la hegemonía, bien, o esta superestructura, estos fenómenos ideológicos, van a ser los intelectuales. ¿Por qué? Porque los intelectuales van a actuar en la parte de la superestructura del bloque histórico. ¿Sí? A ver, voy a subir ahí. O sea, van a formar parte de esta estructura, se van a expresar, digamos, van a expresar esta coerción que ejerce el consenso, ¿sí? Que obtiene la clase dominante. Es decir, que Gramsci nos dice que intelectuales vamos a ser todos, simplemente que no todos vamos a cumplir el rol de intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, también nos diferencia entre orgánicos, intelectuales orgánicos y tradicionales, pero en este caso los orgánicos van a ser quienes funcionan, quienes, digamos, van a cumplir el rol fundamental, ¿sí?
para este consenso que tenemos de la clase dominante, para que se pueda dar esta cierta hegemonía. Por ejemplo, el rol de intelectual pueden tener los empresarios, que van a formar parte, digamos, de las acciones, de las ideas que se van a llevar a cabo, ¿sí? En lo que es la parte de superestructura, como vimos en la pirámide, en la parte de arriba. Entonces, esto es importante porque ellos son quienes ejercen la coerción, ¿sí? En el consenso de la clase dominante. Bloque histórico como campo, ¿sí? Se movió. Bloque histórico como campo. Bien, aquí, perdón, acá. Esto quiere decir que el bloque histórico no solo integra la ideología dominante, sino que también va a reflejar las contradicciones y las luchas que se dan en la parte de la estructura. Como yo les expliqué en la pirámide, la parte de estructuras, ahí es donde se va a generar las luchas, los conflictos, que esto, lo va a reflejar lo que es la parte de la superestructura, digamos, y el bloque histórico. ¿Por qué bloque histórico? ¿Por qué como campo? Es importante tener en cuenta que bloque histórico también es esto que estamos conformados, ¿sí? Históricamente, que no podemos pensarnos por fuera de la historia. Como sujetos estamos constituidos, ¿sí? Estamos atravesados por por nuestra cultura y por nuestro momento histórico. Y bueno, en un determinado campo político, en un determinado campo económico o cultural, o cultural y demás campos. Entonces, por lo tanto, sería muy difícil mejor dicho, pensar en una transformación radical de la sociedad. Por esto mismo que estamos hablando de lo que es hegemonía, de lo que es consenso, porque las cosas funcionan, porque de manera orgánica, cuando decimos en relación a los intelectuales orgánicos, porque está organizado de esta manera y bueno, y vamos funcionando bien. Pero la verdad también es que nos convencen, y si nos convencen, y si hace falta que nos convenza, quiere decir que no a todos nos beneficia este sistema de la misma manera. Así que, bueno, acá vamos a ir a lo que es la hegemonía desde Gramsci, que va a ser, digamos, un momento diferente porque tiene que ver con un consenso, ¿sí? Con un consenso de lo que es la sociedad civil, y van a ser estas prácticas de relaciones que la hegemonía va a ser estos modos de ver el mundo, estas cosmovisiones, estos sentidos de realidad que tenemos, ¿sí? Así que por eso en la parte hegemónica sí o sí la tenemos que pensar con la contrahegemonía, porque si hay una manera de pensar diferente, un movimiento nuevo, ¿qué hace la hegemonía? Muchas veces lo toma, ¿sí? Lo convierte en hegemónico. Bueno, creo que, ¿cómo es esto? O sea, es fundamental, digamos, para organizar, ¿sí? Como organización de la sociedad civil, la hegemonía. La misma va a ser un proceso, es decir, que no va a ser estático, que no va a ser lineal, que siempre va a estar en movimiento, que siempre va a ser renovada y defendida. Atiendan esto, siempre van a resistirse a que esto se mantenga como está. Porque como le digo, tenemos que volver a las posiciones, ¿sí? Y a la lucha de poderes que en los diferentes campos que nos decía Bourdieu. Entonces siempre va a haber luchas de intereses, siempre van a intentar, a través de la legitimación, que es un proceso que ya lo vieron, de mostrarnos de que las cosas tienen que seguir así, que está bien así, que estamos funcionando bien. Entonces va a ser defendida estas posturas, pero lamentablemente va a estar siempre desafiada, ¿sí? Es lo que nosotros intentamos en algún momento provocar. Bien, acá les traigo a la autora Walsh, ¿sí?
Catherine Walsh, y con la pedagogía decolonial. Esto va a ser solamente lo que es para que podamos visualizar un poquito más cómo nuestros esquemas mentales, ¿sí? están orientados, o nuestras instituciones también, por, digamos, un conocimiento eurocéntrico, ¿sí? Es decir que Catherine Walsh nos dice que la colonialidad es un problema estructural en Latinoamérica. Esto que pensamos que lo europeo es mejor, que lo europeo, eh, que tenemos que tomar las ideas de Europa, que Europa siempre va a estar un paso adelante, pero no somos capaces de pensar en, o de ver, o de percibir, porque como les decimos, la hegemonía es un modo de percepción, de darle sentido a nuestra realidad. No somos capaces de pensar que en Argentina también hay muchas cosas buenas. Tenemos una educación pública, tenemos salud pública. En otros países, si vos no tenés para pagar, no vas a ser atendido, no vas a poder estudiar. No todo el mundo es rico. Entonces son puntos interesantes para que nos hacen ver, que nos hacen, que sí o sí nos tenemos que ir al interior para poder ser un poquito felices, porque acá en Argentina no se puede. Entonces, es posible descolonizarnos mentalmente, porque también acá en relación a lo que dice Walsh, Gramsci nos dice que la dominación está en el campo, y siempre vamos a tomar la categoría de campo desde Bourdieu, en el campo de las ideas. ¿Sí? La dominación va a estar en las ideas. Por eso os traigo Walsh. Es una autora fundamental para entender cómo nuestras mentes, cómo nuestros esquemas mentales están colonizados. Entonces ella nos propone que podamos transgredir, interrumpir, y presten atención a la palabra invertir, que está resaltada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir viendo, que para poder ver de manera diferente, para poder tener un sentido diferente a nuestra realidad que vivimos cotidianamente, que hemos naturalizado, que hemos consensuado, porque como dijimos, la hegemonía es algo que no es externo. Nosotros decimos los medios hegemónicos, pero los medios hegemónicos nosotros vemos como están allá, lejos, pero no, la hegemonía está acá. De pie a cabeza nos atraviesa. Entonces nosotros tenemos que provocar esto de invertir concepciones, prácticas, estructuras impuestas, ¿sí? Y heredadas. Tenemos que pensar en esta, que no se los resalte, pero estaría buenísimo. Ay, no puedo. Ay, buenísima cana. Ahí está, heredadas. ¿Por qué? Porque, como les dije en un principio, estamos atravesados sociocultural e históricamente. Es decir, que no podemos pensarnos por fuera de nuestra historia. Como sujetos vamos a ser determinados, o sea, una parte va a ser individual, pero otra parte va a pertenecer a lo que es nuestra historia, a nuestra cultura, a la parte social. Es decir, que la sociedad se fue constituyendo a lo largo de la historia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto de invertir, de transgredir, digamos, concepciones o prácticas heredadas que sostienen, ¿sí? Estas prácticas, estos pensamientos colonizados. Para, bueno, así poder, digamos, transcurrir un camino hacia la pedagogía decolonial, y bueno, por medio de autodeterminación, autoconciencia, y poder llegar a una autoliberación. Para esto vamos a profundizar en lo que es Mills. Mills, ¿qué nos trae Mills? Bueno, ay, ¿por qué se me va? Ahí está. Que quiero, bueno, les voy a leer, porque dice la imaginación sociológica. Yo quiero bajarme del pony, como dicen. Ahí está. Imaginación sociológica. Bien, ¿qué es la imaginación sociológica para Mills? Consiste en la capacidad de pasar de una perspectiva a otra, ¿sí? De una perspectiva a otra, bien. ¿Y cuál es la esencia? Es la combinación de ideas que nadie esperaba que pudiera combinarse. Entonces, vuelvo a lo que es transgredir, a lo que es invertir, o sea, tratar de combinar ciertas cosas, tratar de invertir
para pequeñas cosas, para poder encontrar una perspectiva, un sentido diferente, porque si seguimos como estamos, si seguimos, o sea, manteniendo lo naturalizado, lo que nos imponen, y bueno, es muy difícil de cambiar nuestra... Bueno, esto es lo que nos ayuda a la imaginación, porque primero lo tenemos que imaginar, y de esta perspectiva sociológica. Y no hace falta, Mill lo que nos dice es que no hace falta ser un sociólogo, ¿sí? Para poder hacer este tipo de tareas, de actividades y de procesos, digamos, mentales, actividades mentales. El capítulo 1, vamos a trabajar con el capítulo 1, que es la promesa, y bueno, acá él nos propone, ¿sí? Pensar a la biografía como lo que pertenece a cada uno y la historia como lo que pertenece a todos los hombres. Y un ejemplo de ambas sería un individuo en la década de los 90 o un individuo en la década de 2010. Perdón, en el año 2010. Bien, o sea, un individuo, pero no va a ser el mismo individuo en los 90 que en el 2010. En el 90 va a estar atravesado por un tipo de música, por diferentes cuestiones políticas. Por ejemplo, es el tema de los tatuajes. Es un tema de los tatuajes que en la década, o sea, un adolescente o un joven de la década de los 90 no podía tener un tatuaje, o si lo tenía, era como un tabú, digamos, si vos lo tenías que tener medio escondido, porque si no era difícil que te tomen en un puesto laboral. En cambio, a partir del 2010, esto se fue popularizando, y bueno, ya no es una condición o un requisito para adquirir un puesto laboral. Así que lo que quiere, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? La imaginación sociológica para Mills es la intersección de estos tres planos, el histórico, el biográfico, y bueno, y va a estar sobre lo que es la estructura social. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Si queremos que cambie algo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser la parte individual o la parte histórica o la estructura social? ¿Qué es lo que va a cambiar si algo queremos que cambie? Bien, en Mills, en la promesa, ¿cuál es su promesa en Mills? Bueno, él nos deja cuatro puntos muy importantes para pensarlo, es decir, que, por ejemplo, ofrecer recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y a nosotros mismos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que pensarnos, sí, en el mundo en donde estamos, y así poder poder pensarnos a nosotros mismos, es decir, que, ¿qué es el sentido que nosotros les damos a las cosas? Volviendo al ejemplo de los tatuajes, que hoy en día vemos normal, o por ejemplo los gimnasios, hoy en día lo tenemos muy naturalizado que la gente va al gimnasio, de hecho yo tengo ganas de ir al gimnasio, pero bueno, estoy haciendo, grabando para Sociología de la Educación. Bueno, algunos priorizamos unas cosas u otras. Van cambiando las cuestiones, hay gente más estresada o menos, no sé, ven una salida como un tipo de salida. Bueno, estas cosas van cambiando a lo largo de la historia. Cuando pensamos en la educación, y vamos a centrarnos porque esto es sociología de la educación, cuando pensamos en la educación inclusiva, hoy en día se ve mal que un niño con discapacidad no sea incluido en una escuela común. Se cuestionan términos, normal, ¿qué es normal? Nos manejamos en otra perspectiva, con otro sentido, lo cual antes no, porque si nos ponemos a ver la historia de la discapacidad, tenemos mucho para comparar y cómo fue cambiando el sentido, sí, de nuestra realidad. Entonces, Mills nos propone el comprender el escenario histórico, digamos, donde se va a inscribir la vida interior, la trayectoria personal, y bueno, y esto que el individuo pueda pensarse mejor a sí mismo, ¿sí? Localizándose en su época, y lo más importante, permitir, digamos, captar esta historia, biografía, y ambas dentro de esta sociedad. Es decir, yo, con todo lo que me pasó a nivel individual, pero en esta sociedad, donde ya pensamos el tema del feminismo, donde acá podemos ver cómo el feminismo hoy podemos relacionarlo con lo que es las estructuras, los cambios, las luchas que se fueron generando a lo largo de la historia para que hoy podamos
para que hoy podamos contar con derecho a votación, podamos contar con, tratar de buscar una equidad en el nivel laboral. Bueno, ya estoy llegando con el tiempo, pero Mills nos propone invertir, digamos, el sentido, ¿sí? De pequeñas cosas para poder tener una imaginación, para poder estimular nuestra imaginación sociológica, ¿sí? Por ejemplo, dar vuelta al mapa, vamos a dejar de estar abajo para pasar a estar arriba, ¿no les parece? Abajo, arriba, o sea, abajo, arriba, podemos invertir las cosas. Y bueno, o buscar casos y compararlos a lo largo de la historia. Por ejemplo, yo les puse de los tatuajes, de la educación inclusiva, del feminismo, bueno, y yo les propongo como actividades, ¿sí? Analizar esta imagen de estas categorías que vimos: construcción de la realidad, categorías de bloque histórico, hegemonía e imaginación sociológica, y bueno, analizar esta frase, o sea, propongo que practiquemos la estimulación ideológica, la estimulación sociológica, ¿sí? De la imaginación, y bueno, eso van a ser colgados en el foro de debate para que podamos compartir y todos visualizar, ¿sí? Lo que fuimos analizando y pensando. Hasta la próxima.